Muchas bendiciones para cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Es para nosotros una gran oportunidad que el Señor nos da de poder compartir con cada uno de ustedes un mensaje de las Sagradas Escrituras. Tenemos clara la enseñanza que nos dejó nuestro Señor, nuestro Redentor, cuando dijo que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es tan vigente, su palabra es tan actual, su palabra alimenta, su palabra sana, la palabra de Dios fortalece, la palabra de Dios restaura el corazón, limpia nuestras entrañas, la palabra de Dios transforma nuestros pensamientos, la palabra de Dios alimenta todo nuestro ser. Por eso, el Señor nos permite compartir una palabra para que usted reciba en su corazón el mensaje y que esa palabra, Dios lo dijo también, que Él vela sobre la palabra transmitida, sobre la palabra compartida, sobre esa semilla, Él vela para que tenga un fiel cumplimiento. A tal grado dijo también en una ocasión la Escritura, que las palabras que hablaba el profeta Samuel, Dios no permitía que cayeran a tierra. Esas palabras llevaban un efecto de bendición y operaba el milagro divino. Por eso el profeta Jeremías decía, cuando aparecía tu palabra, cuando tu palabra se presentaba, dice, eran para mí el deleite. Yo las comía, yo me las llevaba a mis entrañas. Yo me alimentaba de tus palabras porque para mí era el gozo. Era el tener dentro de sí ese poder, esa gloria, esa gracia. Y fíjese lo que dijo el profeta Jeremías, hasta se me llegó a decir, hasta se llegó a manifestar en mi vida el poder de Dios. Y eso es una realidad. Cuando la palabra de Dios habita en vosotros en abundancia, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, todo tu ser se mantiene firme, se mantiene sano, se mantiene sólido. Y eso no quiere decir que no nos presentemos ante problemas. Los problemas, las circunstancias adversas, los bloqueos, las alteraciones, las malas noticias siempre van a existir. Pero cuando la palabra de Dios aparece, la palabra de Dios vivifica, podemos salir adelante con la ayuda de nuestro Padre Dios. Así es que esta mañana el Señor nos comparte, el Señor nos trae un mensaje a vuestros corazones. Pero antes quiero poner a vuestra disposición 4 números telefónicos si usted está pasando por un momento adverso, por un momento complicado en su vida. Llame a estos números telefónicos, mencione su nombre y su petición, ya sea que me envíe un mensaje de texto o un WhatsApp, o usted puede hacer la llamada y que nuestros hermanos que nos apoyan estarán atendiéndoles. Y también estaremos registrando esa petición al reloj de oración y que un equipo de intercesores nos apoya pidiéndole al Señor a favor de nuestros hermanos que están pasando por alguna necesidad. Los números telefónicos son 55 38 90 70 65, 55 13 02 38 40, 55 42 45 04 74 y 55 48 50 38 44. Sus llamadas las estaremos registrando en el reloj de oración. Y tenemos la clara seguridad, la clara convicción de que nuestro Dios envía la pronta ayuda, envía el pronto auxilio a vuestras vidas, ya que su palabra está llena de promesas.
para los hijos de Dios. Vamos a abrir la Biblia en esta hermosa mañana y vamos a considerar un relato registrado en el libro del profeta Jonás. Le voy a dar lectura a unos versículos y de ahí tomaremos algunos consejos, algunas lecciones a considerar en nuestra vida. Dice la palabra de Dios así: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido, fíjese, su maldad ha subido hasta mí. Note cómo el Señor en este mensaje, en este relato, nos muestra de la gran observación y la administración que Él tiene en el mundo entero de cómo es el comportamiento del ser humano, cómo es el comportamiento en un país, en una ciudad, en una nación, en una familia y también de manera individual. Vea la gran inteligencia que opera en la presencia divina para observar el comportamiento, observar la conducta, observar la forma en que procede el hombre. Y vemos cómo esta ciudad de Nínive, la violencia, el abuso, las trampas, el robo, las difamaciones, la falta de justicia, eran las prácticas que se evidenciaban al grado de que los propios jueces no sabían discernir entre la derecha y la izquierda, entre lo bueno y lo malo. Estaban totalmente en un estado de confusión, de alteración mental y de gran confrontación. Pero veamos cómo el Señor tiene misericordia del ser humano. El alma de estos habitantes estaba en un estrés, en una aflicción, en una terrible angustia. Y ese sentir, esa manifestación, dice que subió, llegó ese efecto al trono de nuestro Padre Dios. Y entonces vemos la gran misericordia, la gran oportunidad del arrepentimiento. Vemos la gran oportunidad, el gran acceso que Dios le da al ser humano para corregir, para modificar su entorno. Vemos cómo el Señor nos muestra que a todo hombre, a toda mujer, Dios le da oportunidades en su vida para modificar su forma de proceder, porque seguramente el hombre o la mujer, cuando se desvían de los principios divinos, de los mandamientos divinos, la persona comienza a entrar a una dimensión de calamidad, de malas noticias, de atropellos, de bloqueos, de alteraciones. Y entonces Dios le da oportunidad al hombre de arrepentirse, de volver a conectarse con su Creador. Ahora, esta nación de Nínive no pertenecía al pueblo de Israel. Esta nación de Nínive no era una nación que estuviese vinculada al pacto de Dios. Pero vea la gran bondad de nuestro Padre Dios. Vea la gran oportunidad que Dios le da a todo hombre y a toda mujer, que cuando corrige, cuando levanta su mirada y considera al Señor como su Dios, el Señor atiende, el Señor responde, el Señor envía su pronta ayuda.
Y vemos aquí cuánto amor tiene Dios por el ser humano, cuánto amor tiene Dios por la raza humana, cuánto amor tiene Dios por su creación, cuánto amor emana de su corazón para ayudar al hombre, a la mujer cuando está atorado, atado, prisionero de la maldad. Cuando el hombre, cuando la mujer está cautivo, si algo quiere Dios es ver a su creación, es ver a sus hijos libres, sanos, bendecidos, prósperos, caminando con seguridad. Pero esa esencia de la maldad, esa esencia del abuso, esa esencia del desorden y del desenfreno sexual había subido a la presencia de Dios. Y entonces nuestro Padre Dios, en su gran bondad, levanta, o más bien envía un mensaje a su siervo Jonás. Y le dice, ve, lleva el mensaje del arrepentimiento. Lleva el mensaje de la oportunidad. Yo quiero ayudar a ese pueblo. Y aquí qué hermoso es nuestro Dios, porque siempre el Señor en cada evento de vuestra vida enviará un mensajero, enviará un portador de una enseñanza, enviará un consejo para corregir, para modificar, para detenerse, para cambiar. Dios intervendrá siempre enviando una palabra a tiempo. Su palabra llega siempre anticipadamente, o llega en el momento, o llega después del momento. Siempre Dios le sale al encuentro al hombre para modificar, para que corrija su manera de proceder. Y qué importante es que el hombre escuche y preste atención a la instrucción que Dios da. Pero ¿sabe qué pasó con Jonás? Dice que Jonás se levantó. Sí, se levantó. Porque el Señor dijo, levántate. Eso nos habla de que muchas veces nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, muchas veces nuestra vida se acomoda a una cierta manera de vivir o de proceder y nos adaptamos al sistema de este mundo. Muchas veces nuestras rutinas laborales, nuestras rutinas familiares se vuelven monótonas, se vuelven rutinarias. Y el Señor dice, levántate, levántate. No puedes seguir así. Y entonces, ¿qué hizo Jonás? Se levantó, pero no para ir, no para obedecer, no para llevar el mensaje a Nínive, sino que Jonás se levantó para huir a Tarsis. Y dice aquí, Jonás 1:3, dice, lejos de la presencia del Señor, nadie en esta tierra puede ocultarse. Todo está al descubierto. Dios todo lo tiene bajo control. Su presencia cubre el cosmos entero. Es una insensatez pensar que uno puede esconderse, uno puede estar haciendo cosas indebidas. No se puede hacer eso. Dios ocupa todo el universo. Dios está presente. Uno de sus atributos es la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Y él se desvía. Él no hizo caso. Él no prestó atención a ese deseo que tenía Dios de ayudar a los habitantes de Nínive. Se fue Jonás a un viaje que no quería él por ningún motivo ir a Nínive. Y dice que compró ese boleto, pagó ese viaje, se sube a ese barco y dice que entró en él y vuelve a mencionar en ese versículo 3,
para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Amados hermanos, amado pueblo de Dios, es de suma importancia ver cómo el hombre, la mujer, ante las instrucciones divinas, ante los mensajes que vienen de parte del Creador para que nosotros los llevemos a cabo, el ser humano siempre cuestiona. El ser humano quiere hacer su propia voluntad, como que ignora, pensando que podemos hacer lo que bien nos plazca, cuando en el universo hay leyes, hay instrucciones ya establecidas, otorgadas por el Creador. Hay leyes ya bien establecidas y cada persona debe de tener muy claro que su estancia en esta tierra no puede divagar, no puede hacer lo que bien le parezca, porque estaría entonces saliéndose de los linderos de la instrucción o de la voluntad divina. Todos nosotros hemos sido creados, hemos sido formados por la mano de nuestro Creador, por lo tanto debemos de corresponder. En cada una de las vivencias de nuestra vida debemos de revisar si son experiencias caóticas, si son experiencias tristes. Tenemos que reflexionar, tenemos que revisar y ser responsables, de tal manera que en esa revisión veamos que nosotros mismos somos los que hemos dado pie o hemos caminado de una manera incorrecta y por eso nos presentamos ante evidencias o vivencias tristes en la vida por la desconexión que hemos tenido ante el Creador. Porque esto es lo que le pasa a Jonás. Jonás quiere hacer su propia voluntad, Jonás quiere huir, Jonás quiere viajar y hacer lo que a él le place, lo que a él le parecía correcto. Y vemos cómo se enfrenta a una tormenta. Inmediatamente vienen evidencias de que algo no está bien. Inmediatamente vienen manifestaciones totalmente alteradas que le están diciendo a él, las voces de ese viento recio que movilizaba el barco en donde él iba, eran mensajes de Dios diciéndole, vas en un rumbo incorrecto, vas en un camino equívoco, vas en una ruta que no es mi voluntad. Vas en un caminar que no te va a traer buen resultado. Te estás conduciendo por un caminar donde va a haber turbulencia, azotes. Te vas a enfrentar a circunstancias adversas porque no estás poniendo en práctica la instrucción que yo te di. Estoy parafraseando esto. Y entonces Jonás ve cómo los marineros, el capitán de ese barco, inclusive lo llegan a despertar, lo llegan a movilizarlo y decir, bueno, ¿tú por qué estás dormido? Ve cómo está el ambiente, ve cómo estamos aquí batallando. Pero él sabía, fíjese, qué tremendo es esto, porque él sabía que esa tormenta era por causa de él. Jonás sabía, pero seguía ahí, metido en su propio pensar, en su propia idea. Y traigo algunos ejemplos. Mire lo siguiente. Cómo la creación entera, la que describe el apóstol Pablo, la creación entera gime, clama. La creación entera ha estado obedeciendo al Creador. Dice que clama para que se manifiesten los hijos de luz, los hijos gloriosos, los portadores de un mensaje de vida. La creación entera quiere ver, anhela la redención.
viendo cómo los hijos de Dios se manifiestan de una manera adecuada, viendo cómo o esperando que los hijos de Dios desarrollen la obediencia a su Creador. Dentro de la creación de nuestro Dios, el hombre y la mujer son los que Dios les ha puesto esa libertad de elegir. Y muchas veces esa libertad de elegir, el ser humano ha elegido el camino equívoco. Ha elegido vivir desconectado de su Creador. El ser humano ha elegido caminar sin la obediencia al que lo formó, sin la manifestación de gratitud al que le hace salir el sol, al que le da la lluvia, el oxígeno. El ser humano quiere vivir desconectado de su Creador. Cuando toda la creación está manifestando una sujeción y una obediencia a su Creador. Tan es así que cuando Dios envió ese fuerte viento, sopló sobre el mar, note cómo la naturaleza comenzó a manifestarse, a decir, queremos que Jonás se ubique. Vemos también cómo el Señor le dio órdenes al sol para que se incrementara su calor y que Jonás viviera, experimentara ese fuerte calor sobre su vida. El sol obedeció, el viento solano. También el Señor le dio instrucciones a una planta para que creciera y lo cubriera a Jonás. El Señor le dio órdenes a un pez para que lo vomitara a la orilla del mar. Fíjese cómo la creación obedece. El sol obedeció, el fuerte viento obedeció, el pez que se tragó a Jonás obedeció, la planta que creció, esa calabacera, dice que creció, Dios dispuso, colocó esa planta y ella obedeció. Luego también le dio órdenes a un gusanito para que se comiera la planta y el gusano inmediatamente desarrolló la tarea. Note cómo la creación se manifiesta en obediencia al Creador. Pero el ser humano es el que cuestiona, razona, no cree, duda de su Creador. Y esta mañana el Señor nos trae este mensaje porque la creación entera está obedeciendo al Creador, obedeciendo a nuestro Padre. Note también una ocasión, el Señor dio órdenes a la tierra para que se abriera y se tragara a Coré y a la multitud rebelde que se levantó en contra de su siervo Moisés. La tierra obedeció, se abrió y se tragó a esos hombres. También el Señor, cuando le habla a ese mar que se abriera, el mar rojo, dice el libro de los Salmos 106, dice que ese mar se abrió, dice que se secó en el lugar donde iba a pasar el pueblo. Dice cómo obedece la creación a nuestro Padre Dios. El fuerte viento que se levantó cuando iba nuestro Señor Jesús con sus discípulos, ese fuerte viento, esa fuerte tormenta, cuando escucha la voz del Señor, dice que Él reprendió al viento y le dijo al mar, cálmate, sosiégate. Inmediatamente dice que el viento se calmó y sobrevino una gran calma. Noten cómo la creación obedece inmediatamente a una instrucción divina. Cuando las estrellas, fíjese, cuando Sísara iba a pelear contra el pueblo de Israel, este enemigo de Israel, vemos cómo las estrellas pelearon. De ahí aprendemos cómo las batallas en esta tierra, primero hay que vencerlas en los cielos. Los problemas de esta tierra se arreglan en el trono de la gracia.
Vemos cómo el Señor dio órdenes para que la victoria de Israel se hiciera manifiesta y la batalla fue en el cielo. Las estrellas pelearon contra Císara. Dice que desde sus órbitas se movilizaron para derribar a Císara. Y entonces esa victoria que hubo en el cielo se materializó, se hizo presente en la tierra. Entonces de ahí aprendemos cómo el hombre de Dios, la mujer de Dios puede encontrar soluciones, victorias, salud, sanidad, fortaleza, bienestar, cuando te acercas, cuando te conectas, cuando modificas tu manera de vivir conectado con el Creador, porque entonces el Señor, Él es el que dará instrucciones para que la respuesta, la solución venga a vuestra vida. Pero note cómo la creación entera apoya, trabaja y obedece al Dios Todopoderoso. El sol mismo también, una ocasión se detuvo. La luna se paró, así lo dice la Biblia en Josué capítulo 10, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Cuando también le dijeron a Moisés, extiende tu mano hacia los cielos para que haya tinieblas. Inmediatamente las tinieblas aparecieron. Algo también tan hermoso vemos en la Escritura cuando el Señor le dio órdenes, fíjese, le dio órdenes a los cuervos, y así lo dice, le dio órdenes para que le llevaran a su siervo Elías el alimento. Fíjese, los cuervos se pusieron a la orden de su Creador, obedecieron. No le pellizcaron a la carne o al pan diciendo esto nos los guardamos nosotros aquí para que después nosotros nos los comamos. No, la porción que Dios le dio y la orden que Dios le dio a los cuervos es llévenle el alimento a mi siervo Elías y susténtenlo. Y los cuervos no cuestionaron, dijeron, ¿y por qué? Si nosotros no fuimos diseñados para sustentar a Elías. No, ellos no cuestionaron, ellos no dudaron, ellos obedecieron a la instrucción otorgada por el Eterno Padre. Bueno, el ejército angelical, note cómo se le dio órdenes para que el profeta Elías fuese elevado a los cielos y vinieron carros de fuego, caballos de fuego, y aparece una tormenta, un torbellino, en donde es elevado o es ascendido, es llevado el profeta Elías. Pero note entonces cómo la creación entera está a la orden del Creador. Y nosotros somos los que cuestionamos, razonamos, inclusive el ser humano se da el gusto de decir, hoy no tengo tiempo, hoy no puedo asistir, no puedo congregarme. El ser humano se da manifiesta esa conducta de otro día. Hoy, ya cuando sea más viejito, me platicas de las cosas de Dios. Tengo tantas actividades. Mi agenda está muy llena. Yo no puedo ir a una reunión, yo no puedo ir a un culto. No, porque tengo mucho trabajo. Tengo muchas ocupaciones. Mis negocios no me permiten estar perdiendo el tiempo, porque así se llega a decir. ¿Para qué tanta reunión o para qué se reúnen? Eso es perdedera de tiempo, llega a decir la persona. Amado hermano,
amado siervo de Dios, amada sierva de Dios, todo lo que tú desarrolles para la obra de Dios se contabiliza y tiene un resultado favorable para tu vida. El profeta Jonás se metió en un caos, en un terrible tormento en su vida y además fue tragado por un pez. Toda esa experiencia inclusive llegó a percibir y a tener en ese proceder equívoco, llegó a percibir y a estar en una dimensión del infierno. Desde lo más profundo, dijo, desde lo más profundo del Seol clamé al Señor. Pero ¿por qué llegar a ese momento en donde pareciera ser que ya no hay oportunidad, ya las cosas se acaban? ¿Por qué llegar a eso? Si el Señor constantemente nos da la oportunidad de modificar, de corregir, de hacer la voluntad de nuestro Dios. Y hacer la voluntad de nuestro Dios es ser obedientes y estar atentos, estar constantemente escuchando su instrucción. Una ocasión el profeta Samuel le dijo al rey Saúl: has obrado locamente, o sea, tus decisiones que tú has tomado han estado envueltos de locuras. Tus emociones te hacen responder de una manera loca, has actuado locamente, no has obedecido el mandamiento, no has puesto en práctica la palabra que se te dio. En el tiempo cuando gobernaban los jueces, dice la Escritura que cada quien hacía lo que bien le parecía a sus ojos. Ya no consultaban al manual de funcionamiento que es la Biblia, sino cada quien tomaba la decisión que bien le parecía. Cuando en las Sagradas Escrituras, que es el manual de funcionamiento que es la Biblia, no es un libro de religión, sino es un libro de manual, es un manual para que funcionemos, para que trabajemos bien. Si usted se da cuenta, usted compra un aparato y trae un manual de funcionamiento, cuánto más tu alma, cuánto más tu vida debe de estar apegado a un manual de funcionamiento. Lamentablemente la persona no lo ve así y entonces cada quien hace lo que bien le parece a sus propios ojos y cuando te das cuenta, los resultados que vienen a tu vida están totalmente alejados de la voluntad de Dios porque Dios no quiere. Oye esto, los pensamientos de Dios no es hacer al hombre o hacerle mal al hombre, sino los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de calamidad. También el hermano es muy dado a planificar sin la ayuda del Creador, sin la ayuda de nuestro Padre Dios. Decía el apóstol Santiago, le hablaba a las personas que planificaban para hacer negocios. Dice, decís hoy, mañana iremos, haremos, negociaremos, traficaremos, tendremos ganancias. Dice, y no se dan cuenta que vuestra vida es como un vapor, como una neblina. Hoy está, mañana no está. ¿No sería más bien decir, si Dios lo permite, haremos esto? Si Dios nos da la vida, haremos esto más. Si Dios nos concede la oportunidad de desarrollar esto, siempre incluyendo a Dios. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. El Dios único. Él está presente. Entonces, cuando nos damos cuenta cómo nuestra estancia en esta tierra, debemos de tener presente que lo que el Señor demanda o el Señor nos pide que desarrollemos es el cuidado del alma, el cuidado de la vida de las personas y, en segundo término, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando tú cuidas
cuando tú prestas atención, cuando tú le das valor a esa alma, a ese ser interno que está en tu cónyuge, en tus hijos, en tu familia, en la gente que te rodea, cuando tus ojos se abren y ven que son las almas, el alma es valiosa al grado de que el Padre de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida sobrenatural, vida eterna. La importancia que debemos nosotros de considerar en nuestra vida es primeramente al alma. Que nuestro ser interno esté conectado con el Creador. Las desconexiones, las distracciones, las separaciones entre el hombre y su Creador atraerán tormentas, atraerán calamidades, atraerán eventos negativos. Por eso, antes de estar pensando en que vamos a tener muchos recursos, cosas materiales, abundancia de bienes, es revisar el ser interno. Fíjese que cuando el primer hombre en la Biblia, llamado Adán, vio a su cónyuge por primera vez, note que en ese momento la vestimenta de Adán era una vestimenta de luz. Y la vestimenta de luz nos hace ver las cosas de diferente manera. Dice que cuando Adán ve a su cónyuge, a esa mujer que Dios le había creado y formado, él hizo esta declaración. Dijo, ella es ahora, fíjese, dijo, ella es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Primeramente mencionó hueso. ¿Y a dónde va el hueso? En la parte interna. ¿Qué está diciendo? En esa visión de ese hombre que aún no había caído, sino estaba en una dimensión de bendición y de gloria y de luz, la importancia es ver el alma, atender el alma, ver cómo está, las emociones, los pensamientos. Y después mencionó la carne. Pero ¿qué pasa cuando el hombre cayó, cuando el hombre se quedó sin luz? El hombre primeramente ve el exterior y no se ocupa tanto de lo interior. Y por eso en esta sociedad, en esta comunidad en donde el Señor nos permite vivir, el hombre está atorado o viendo solamente la apariencia. Ve lo externo, pero no ve lo interno. Y lo que Dios quiere es que nosotros, los hijos de Dios, nos ocupemos de las almas. Muchas almas van a la perdición. Muchas almas están confundidas. Era lo que le pasaba a Nínive. Muchas almas no saben diferenciar. Muchas almas están en una Babilonia espiritual. Muchas almas están en un estado del imperio medo-persa. Muchos están en un estado del imperio griego. Muchos están en un estado del imperio romano. Esas 4 bestias registradas en el libro del profeta Daniel siguen operando en nuestro entorno. Siguen operando en nuestro estado espiritual. Por eso el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos que aprender a mirar primero lo interno. Una ocasión Dios le dijo al profeta Samuel, Samuel, tú ves, dice, Dios no ve como el hombre ve. Tú ves la apariencia,
Pero Dios mira el corazón. Dios mira lo que hay dentro de la persona. Entonces, ¿qué nos enseña nuestro Padre Dios con este ejemplo, con este relato del profeta Jonás? Jonás se dejó llevar por la apariencia. Dijo, ¿yo qué tengo que ir allá con los etíopes? ¿Yo qué tengo que hacer allá con ellos? Yo mejor me voy a España. Yo mejor me voy a viajar acá, a estar en una dimensión de placer. Porque él miró la apariencia. Él no quiso atender a ese pueblo. Y Dios no ve como ve el hombre. Dios mira el corazón. El corazón de esa gente estaba en una total decadencia espiritual. Pero veamos la oportunidad que Dios le estaba dando a ese pueblo de corregir. Y cuando ese pueblo escuchó el mensaje, qué sorpresa para Jonás. Porque ese pueblo obedeció, escuchó y obedeció. Al grado de que el rey de esa nación convocó a un ayuno y a un arrepentimiento, a buscar al Creador, porque había llegado un hombre que había llevado un mensaje. Y entonces desde los animalitos, fíjese nada más esto, desde el más pequeño hasta el más grande, y aún los animales se pusieron en ayuno. Y vemos la misericordia de Dios manifestándose, perdonando a Nínive. Todas esas faltas, errores, pecados, desconexiones, distracciones, frialdad, violencia, todas esas cosas negativas. El Señor tuvo misericordia de ese pueblo y le prolongó la vida. Iba a haber destrucción, venía el juicio sobre ellos y Dios transformó, modificó eso que venía para Nínive, porque escucharon el mensaje de su siervo. Entonces, si Dios manifestó misericordia para esa gente que estaba desconectada del pacto, ¿cuánta más misericordia manifestará a sus hijos? Modifica tu pensamiento, amado hermano, amado hijo de Dios. Modifica tu manera de ser. Deja de estar divagando entre dos pensamientos. Conéctate con el Creador. Escucha sus instrucciones. Escucha su voz, sé obediente. La creación entera obedece al Creador. Nosotros que, dice la Escritura, que fuimos formados, fuimos creados de una manera tan inteligente porque sus manos nos crearon y nos formaron. ¿Por qué manifestaremos frialdad o desconexión con la presencia divina? Si su presencia es la que hace que el hombre se mantenga firme, alegre, en paz. Entonces, llega nuestro Señor a la tierra. Viene el Señor y nos dice, uno de los deseos del Padre es que no se pierda ninguno de los pequeñitos. Mire cómo nos mira. Dios no quiere que su creación, sus hijos se pierdan. Esa no es la voluntad del Padre. Llega el Señor y le dice, y vemos cómo llega el proyecto de la redención, y en ese caminar rumbo al cumplimiento, el Señor emite la siguiente declaración: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, porque él se iba a enfrentar a un proyecto de redención, de sacrificio por la humanidad. Pero menciona lo siguiente, dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué importante es, amados hijos de Dios, tener bien sembrado en nuestro corazón que nuestra estancia en esta tierra es para hacer la voluntad de nuestro Padre. Es para estar atentos a sus instrucciones y llevarlas a cabo. En eso se deleita el corazón de nuestro Padre cuando mira a sus hijos obedientes, atrayendo el cielo a la tierra, porque de eso se trata. La obediencia hace que entonces los dos testigos puestos por nuestro Padre Dios, los cielos y la tierra, se encuentren, se armonicen
a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Cuando el ser humano deja de conectarse y deja de caminar en el sendero de la vida, en el sendero de la paz, en el sendero de la verdad, perderá el sendero de la alegría. Y entonces comienzan el ser humano a vivir una serie de experiencias tristes, caóticas. Y esa no es la voluntad de nuestro Padre. Mateo 18:14 dijo, la voluntad de nuestro Padre es que no se pierda uno, no se pierda uno. Y el Señor por eso nos ha llamado, para que seamos promotores de la vida, de la paz, de la verdad, de la alegría, de la gracia, atrayendo el cielo a la tierra. Cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, vive, practica, se alimenta de la palabra de Dios, esa persona tendrá el respaldo divino, tendrá la preciosa ayuda de su Padre Dios. Y entonces mirarás cómo los cielos y la tierra, el cielo envía la lluvia y la tierra la grosura. Y entonces los hijos de Dios tienen la experiencia de transformar ese desierto en un gran huerto. Si todo lo que sucede en lo literal es aplicable a lo espiritual, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel en un territorio de desierto ha transformado el desierto en un gran vergel? ¿Por qué? Porque la Escritura es real, la Escritura es verdadera. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Todas las promesas de Dios son reales. Está certificado, está garantizado. Por eso, esta mañana el Señor nos invita a levantar nuestra mirada a los cielos, a que nuestro oído reciba la instrucción y que nuestros ojos vean la gloria de Dios y que nos conduzcamos ayudando a las almas. El que gana almas, dice el libro de Proverbios, es una persona sabia. Cada que tú transmites un mensaje de Dios a un alma, cuando tú le hablas a tu vecino, a tu compañero de trabajo, le hablas del Creador, estás ocupándote de un alma. Cuando a tus hijos los motivas a que busquen al Creador, estás ayudando a las almas. Cuando a tu cónyuge la bendices o lo bendices y lo conectas con Dios, estás ayudando a un alma. Cuando intercedemos a favor de nuestra nación, estamos ayudando almas. Cuando emites una palabra, una bendición a la familia, estás ayudando almas. ¿Pero qué quiso hacer Jonás? Jonás quiso buscar su propio placer, su propio beneficio. Quiso viajar a un lugar totalmente alejado de la presencia de Dios. Y en esta tierra no se puede vivir así. Una persona que tiene ese pensamiento se va a enfrentar a tormentas, se va a enfrentar a movimientos tortuosos. ¿Para qué entrar a ese terreno? Mejor decirle al Señor, así como un sabio, un anciano sabio, le enseñó a un niñito. Ese sabio anciano, siendo un sacerdote, se llamaba Elí. Dice, cuando tú escuches la voz del Creador, que te llama por nombre, dile, habla, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué sentirá el corazón de nuestro Dios cuando ve que un hijo o una hija de Dios le dice a su Creador, habla, que tu siervo escucha? O lo que respondió el apóstol Pablo cuando se encontró con la presencia divina en el camino y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? O lo que dijo el profeta Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Amado pueblo de Dios, amado Hijo de Dios, estamos en esta tierra. Cuando tú te ocupas de un alma, entonces los cielos y la tierra, la creación entera,
estará pendiente de recibir las instrucciones de Dios para tu pronta ayuda, para tu pronto auxilio. Vale la pena estar bien con Dios, porque entonces la creación entera estará al pendiente para el auxilio de los hijos de Dios. La creación entera está escuchando la instrucción divina. Cuando le digan a los cuervos, llévenle esta provisión a mi siervo. Ayúdenlo en este peligro. Cuando el ejército angelical que acampa alrededor de sus hijos surgen para defenderte, todo eso está a favor de los hijos, a favor del pueblo de Dios. Esta mañana el Señor nos envía esta palabra. Dios quería que su siervo Jonás se levantara y fuera y llevara el mensaje de arrepentimiento a Nínive, porque Dios se ocupa de las almas. Dios ama a su pueblo, Dios ama al necesitado, Dios ama a aquel que se ha desconectado. Y esta palabra el Señor la envía para vosotros. Si tú te has desconectado, hoy es el día que el Señor quiere ver, quiere escuchar y quiere ayudarte en ese momento de desconexión que estás viviendo. Dios quiere sanarte. Dios quiere nuevamente que tú le sirvas en la obra. Has abandonado el privilegio. Has abandonado el servicio. Has abandonado el ministerio. Muchos también han abandonado a su familia. Han abandonado el proyecto de Dios. Y tú te has dado cuenta que has estado viviendo experiencias negativas. Hoy es el día de mirar hacia arriba y decirle al Creador: Padre, perdóname, he pecado, me he equivocado, he tomado decisiones equívocas, pero hoy quiero implorar tu ayuda. Hoy quiero que tú me ayudes. Quiero modificar, quiero corregir, quiero servirte, quiero darte lo mejor de mí, Señor. Oh, mis hermanos, usted se va a dar cuenta cómo el alto mando del cielo, nuestro Padre Dios, interviene de una manera sobrenatural, abrazando, besándote y dando la instrucción maravillosa de decir: pronto hagamos fiesta, porque mi hijo estaba perdido, pero ha vuelto a la vida. Pónganle calzado, pónganle vestido, pónganle anillo y maten al becerro gordo, porque mi hijo ha vuelto a la vida. Hay regocijo en los cielos cuando alguien se arrepiente. Hay fiesta en los cielos cuando alguien modifica su manera de vivir. Y esta mañana envía el Señor este mensaje porque Él te ama y quiere que tú camines de gloria en gloria, de poder en poder, de gracia en gracia. Hagamos una oración por las necesidades que nos han llegado y que sea Dios interviniendo en cada uno de vuestros asuntos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. En esta preciosa mañana, Señor, nos acercamos al trono de la gracia con confianza, porque tú eres nuestro Padre. Y, Señor, sabemos que en ti está la vida, en ti está la salud, la sanidad, la fortaleza, el pronto auxilio. Y de una manera especial te pido que tu bondad y misericordia se haga extensiva a la vida de tus hijos que están pasando por un momento adverso, un momento de confusión, un momento de alteración en sus emociones y pensamientos. Pero también te pido por las diferentes necesidades, Señor, que tus hijos tienen. Te pedimos, Señor, por tu gran bondad y misericordia, sea enviada la pronta salud, la libertad, la sanidad, sea enviada la provisión, el sustento, los recursos, sea enviado, mi Dios, la fortaleza al corazón de tus hijos. Muchos de ellos, debido a su descuido, se sienten solos, pero sé que en esta mañana, amado Padre, tu hermosa mano es extendida para abrazar, consolar y fortalecer a tu pueblo. Bendícelos, guárdales, mi Dios, de una manera muy especial. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que todo lo que pedimos en tu poderoso nombre, creyendo, lo recibimos.
Muchas gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, y por el poder del Espíritu Santo declaramos vida y vida en abundancia. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tengamos confianza en nuestro Dios, ya que para Él no hay nada imposible, para Él todas las cosas son posibles. Yo me despido en esta mañana deseando que tengas un día extraordinario, que la mano poderosa de Dios te abrace, te consuele, te sustente de manera especial. Y te invitamos para que compartas estas enseñanzas a tus amistades y también invites a que nos sigan en nuestras redes sociales en Ministerios La Gloria del Rey Central, tanto en YouTube y en Facebook. Usted encontrará algunas enseñanzas que el Señor nos ha permitido compartir a la congregación y para cada uno de vosotros. Así es que los invitamos para que nos sigan, nos escuchen, ya que nuestro objetivo, nuestro anhelo es que la palabra de Dios genere en vosotros fortaleza, vida, alegría, paz y que podamos estar haciendo la voluntad de nuestro Padre Dios. Dios te bendiga en gran manera, extraordinario día y que el Señor te corone de favores. Nos escuchamos en otro programa de Expandiendo el Reino de Dios.